y el senador Carlos Ferro. Este debate abordará la situación de la aeronavegación en Colombia y especialmente toda la situación de nuestro sistema aéreo en Colombia. Para el día de hoy han sido citados el ministro de Transporte, ha sido citado el ministro de Trabajo y de la misma manera han sido citados los funcionarios responsables y competentes para estos asuntos, como el señor director de la Aeronáutica Civil y el señor superintendente de Puertos y Transporte. Sean entonces todos los colombianas y colombianas bienvenidos a este debate y damos inicio de esta manera a la sesión. Señora secretaria, sírvase por favor llamar a lista. Sí, señor presidente. Aguilar Hurtado, Mauricio, Vaina López, Carlos Alberto, Cuellar Bastidas Parmeño, Duque García y Fernando, Ferro Solanilla Carlos, presente. Guevara Jorge Eliezer, presente. López Maya Alexander, presente. Olano Becerra Plinio, presente. Pedraza Gutiérrez Fernando, Prieto Soto, Eugenio Suárez Vida, Olga Lucía Torrado García Efraín. Señor presidente, quiero informarle que tenemos en el momento 5 senadores, por tanto tenemos el foro liberatorio para iniciar la sesión formal de la mañana de hoy. Vamos a el orden del día que tenemos para el día de hoy, señora secretaria, si es tan amable. Sí, señor presidente, orden del día para la sesión del martes 12 de noviembre de 2013, primero llamado a lista, segundo consideración y aprobación de las siguientes actas, el acta 11.13 de la sesión del 9 de octubre de 2013, el acta 12.13 de la sesión del 22 de octubre, tercero, citación a la señora ministra de Transporte, doctora Cecilia Álvarez Correa, de Trabajo, doctor Rafael Pardo Rueda, de Salud, doctor Alejandro Gaviria Uribe, el señor director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, doctor Santiago Castro Gómez, el señor superintendente de Puertos y Transporte, doctor Juan Miguel Durán Prieto, el señor superintendente de Industria y Comercio, doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, en cumplimiento de la proposición 1913. E invítese por parte de la Procuraduría General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, a la Ciudad Procuraduría General de la República, doctora Sandra Morel, y al defensor del pueblo, doctor Jorge Armando Otálora Gómez. Señor presidente, esta proposición, la proposición 1913, con todo su cuestionario resuelto y enviado a todos y a cada uno de los honorables senadores y presentado por los honorables senadores Efraín Torrado García y el senador Carlos Ferro Solanilla, y aprobado por unanimidad en la sesión del 3 de septiembre. Quiero informarle, señor presidente, que tenemos las siguientes excusas para ser leídas, señor presidente. Por favor, de lectura las excusas presentadas por el día de hoy. Sí, señor presidente, tenemos la excusa por parte de la señora ministra de Transporte, que tenemos encargado al señor viceministro Nicolás Estupiñán Parado de la siguiente manera. De manera atenta solicito excusar a la señora ministra de Transporte, doctora Cecilia Álvarez Correa, por impulsar de asistir a la sesión del 12 de noviembre presente en las instalaciones de la Comisión Sexta del Debate de Control Político, dado que debo asistir al Consejo de Ministros en la Presidencia de la República. Le solicito atentamente a los honorables senadores aceptar la excusa y le informe que el señor director de la Aeronáutica Civil, doctor Santiago Castro, atenderá la citación y dará respuesta al tema que me han citado. Del ministro de Trabajo, señor presidente, se le ha recibido la citación del despacho del ministro de Trabajo en relación a los temas de infraestructura aeronáutica y aeroportuaria del martes 12 de noviembre. Lamentablemente, el ministro de Trabajo no podrá ser presente, pues somos anfitriones del 13ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra el 11 y 12 de noviembre en Medellín. Por tal razón, se solicita a las directivas del Ministerio se hagan presente y nos encontramos fuera de la ciudad para la fecha de la citación. Lo firma el señor viceministro de Empleo y Pensiones. Han delegado a una observadora por parte del Ministerio de Trabajo, que es la doctora, por parte del Ministerio de Trabajo. Sí, señor presidente, mandaron a una persona que es la Aida Andrea Torres Matiz. Señor presidente, por parte del Ministerio de Salud, de manera respetuosa solicito se sirva de las excusas a la salud legislativa, no podrá asistir especialmente los honorables senadores Efraín Torrado García y el senador Carlos Ferro Solanilla. En ausencia se responde al encuentro citado a la misma hora de la Comisión Séptima de la Honorable Cámara de Representantes a un debate programado con anterioridad. No obstante, si esta salud legislativa lo último procederá a asistir en mi representación,
el doctor Norman Julio Muñoz Muñoz, viceministro de Protección Social, que todavía no ha hecho ingreso al recinto, señor presidente. Tenemos por parte de la Contraloría General de la República al doctor Leo Balboria Aguinaga, director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada, y por parte de la Defensoría del Pueblo, señor presidente, a la doctora Consuelo Rivera, defensora delegada de los derechos de seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas, y por parte de la Procuraduría General de la Nación tenemos al doctor Emanuel Escudero Torres y al doctor Hernando Fernández de Castro. Estas son las personas que tenemos en este momento, señor presidente. Y por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio tenemos presente al doctor Felipe García Peña, superintendente delegado para los asuntos jurisdiccionales, que también se encuentra en el recinto, señor presidente. Tenemos presentes a funcionarios adscritos que ya los hemos nombrado. Tenemos al presidente de ACAC, al doctor Gilberto Salcedo, que nos acompaña en la mañana de hoy, al presidente de la ACC de ACAC, al capitán Jaime Alberto Hernández Sierra, también nos acompaña en la mañana de hoy, señor presidente. Bueno, vamos a, entonces, leído el orden del día, se pone en consideración. Vamos a esperar un momento que llegue el resto de colegas senadores para que demos aprobación del orden del día. Vamos entonces a escuchar al senador Carlos Ferro, que ha solicitado el uso de la palabra, que tiene una proposición. Por favor, dejemos la leída y tan pronto tengamos el foro decisorio, se le va a dar aprobación y discusión. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos ustedes y los funcionarios que se encuentran invitados, como también los representantes de las diferentes organizaciones que tienen que ver con el tema del transporte aéreo en Colombia. Esta proposición, señor presidente, es para citar al señor ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor Diego Molano Vega, a la señora ministra de Educación, doctora Ana Fernanda Campo, al señor ministro de Salud y Protección Social, doctor Alejandro Gaviria, al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Santiago Rojas, al señor superintendente financiero, doctor Gerardo Alfredo Hernández Correa, al señor superintendente de Industria y Comercio, doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, y al señor ministro de Justicia y del Derecho, doctor Alfonso Gómez Méndez, con invitación al señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, y a la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli Rico, para conocer los resultados de la Ley Estatutaria número 1581 del 2012, reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 respecto al manejo de la privacidad de la información personal, Ley de Habeas Data y protección de datos, de conformidad al cuestionario que se adjunta con la presente proposición. Con esto, señor presidente, decirle que para nosotros es muy importante conocer los resultados de lo que ha sido fundamentalmente la aplicación de esta norma aprobada por el Congreso de la República, una ley estatutaria que fue reglamentada por el Gobierno Nacional, pero también para saber qué se está haciendo en el país en relación con este tema de privacidad y manejo de la información personal, y fundamentalmente en qué está todo el sector a nivel de desarrollo de estas propuestas que se han venido adelantando, y de esta misma manera poder conocer y hacer no solamente esta situación, sino algunas audiencias a nivel nacional para conocer todo este tipo de propuestas que se han venido desarrollando por parte de ellos. Muchas gracias, señor presidente. Queda leída la proposición y queda pendiente hasta cuando tengamos por decisorio para la respectiva discusión de la proposición. Senador Guevara. Gracias, presidente. Es también para someter a consideración de la Comisión una proposición para solicitarle a la Aeronáutica Civil que se sirva de investigar y comunicarle a esta comisión la situación que se presenta con la Oficina de Atención al Usuario de Avianca. 4 o 5 funcionarios atendiendo todo el flujo de pasajeros diarios de Avianca, porque realmente el desamparo del usuario allá es terrible. Varias veces me ha pasado, la última vez en viaje a Pasto, un vuelo de las 8:15, cancelado por problemas atmosféricos en Pasto. No hay donde quejarse uno para ponerse en lista de espera. Le dicen que vaya al call center, uno se cansa de llamar al call center, no hay quien conteste. Va uno a la oficina de usuarios, y quiero contarle, señor
director de aeronáutica que está aquí, me tocó, estaban en el turno 7 y me tocó el turno 86. Es decir, 2 horas, casi 3 horas para atender a una persona que va en la perspectiva de cambiar un pasaje, de resolver algo, ¿cierto? Finalmente no fue posible ponerme en lista de espera el vuelo de las 11:30, se canceló el vuelo de las 11:30, y uno ahí volteando como un ciudadano sin nadie quien lo atienda, ¿cierto? No estoy reclamando por el derecho de ser senador, sino un ciudadano común y corriente. Nunca alegué mi condición de senador. Finalmente voy a alegarlo llamé a la aeronáutica para poner la queja, mandaron un funcionario y eso es como si nada, ¿sí? Tampoco le pusieron cuidado a la señora que me acompañó. Finalmente yo voy por mi cuenta a ponerme en lista de espera y me entregan, me dan mi cupo y me dan un pasabordo, pero el pasabordo no tiene, no hay cupo, es un pasabordo. Yo voy a la sala VIP y me dicen, señorita, usted no tiene cupo, me pusieron en lista de espera. Finalmente los últimos 2 cupos que quedaron, el del representante, pues se me fue el nombre ahorita, Tato, ¿sí? Tato Álvarez, y entré yo y a última hora, ya cuando estaba cerrando la puerta, pudo entrar el representante de Tato Álvarez. La verdad, es lamentable que una empresa del nivel de Avianca, que gana tanta plata, tenga una oficina más chica que esta oficina. Yo creo que es como de ese sitio hasta aquí, para atender todo el flujo de usuarios. Me parece el colmo de esa empresa. No, le gana a Concel. Entonces uno va a hacer un reclamo a Concel yo no he podido cambiar de plan en Concel, porque cada que voy hay 40 usuarios pendientes en la 140. La verdad, yo sí creo que la aeronáutica tiene que intervenir. Al final voy a hacer la proposición para que la aeronáutica investigue esa situación y nos informe. Avianca tiene que poner una oficina decente, acorde con su nivel de usuarios, con un promedio de tal manera que uno no pueda demorarse 10-15 minutos. Es que el tránsito de un vuelo a otro es muy rápido y la gente se queda. La verdad, lamentable esa situación, y espero pues que aprobemos la proposición y que la aeronáutica investigue y que tome las decisiones y obligue a Avianca a atender bien a los usuarios. Gracias, presidente. Bueno, gracias a usted, senador Guevara. En el mismo sentido, estoy realizando una proposición para solicitarle a la Contraloría General de la Nación, de la República, ejerza control excepcional al sistema de transporte masivo en la ciudad de Cali. Todo ello, la semana anterior, esta comisión se dispuso a adelantar una audiencia pública en la ciudad de Cali. Tuvimos más de 40 personas que intervinieron y más de 1000 ciudadanos que participaron en esta audiencia. Y lo concreto es que se busca el control excepcional a falta de actuación de los órganos de control, o especialmente el órgano Contraloría Municipal, que puede llegar hasta un nivel de competencia, porque los recursos de la nación están involucrados en un 70% en este proyecto, y se hace necesario que se revise la estructuración financiera del proyecto, y no solamente la estructuración financiera del proyecto, sino también toda la implementación de un sistema de transporte integrado público para la ciudad de Cali, que hoy no es copado por este sistema. En tal sentido, presento esta proposición para que quede en la discusión y tan pronto haya quórum también sea discutido por parte de la comisión. Vamos a dar inicio entonces al debate citado por los senadores Efraín Torrado y Carlos Ferro, informándole a la ciudadanía, a los colombianos y colombianas, que este debate va a abordar toda la problemática de seguridad aérea en el país. En tal sentido, estos dos senadores estarán acompañados también, y saludamos la presencia del senador Juan Manuel Galán, quien se hace presente también en este debate y va a intervenir también en el mismo sentido. Entonces quedan todos cordialmente invitados a este debate, y doy el uso de la palabra al senador citante, el senador Efraín Torrado. Tiene el uso de la palabra, senador. Gracias, presidente. Una vez más, en mi sentido de unidad, con el mismo propósito, pienso que este debate es el llamado a la conformación de un equipo entre el gobierno, el poder legislativo, los empresarios, la industria aérea, los trabajadores, los usuarios. Ojalá, señor director de la Aeronáutica Civil, doctor Santiago,
tenga usted esta mañana en este debate un espíritu constructivo. No sienta que el Congreso de Colombia, que fue su casa, que fue su mayor escuela, lo ha citado para ajusticiarlo o para criticarlo. La idea es que podamos todos tener un espíritu emprendedor y que usted tenga la capacidad de escuchar, de desarrollar menos monólogos, sino de escuchar y de estar muy pendiente de la intervención de cada uno de nosotros. Y también ojalá en sus conclusiones de intervención no nos hable tantas maravillas, que nos muestre tantas maravillas como siempre ha logrado hacerlo, sino que tenga ese espíritu y esa voluntad de querer escuchar el clamor, las quejas, el sentimiento de muchos colombianos. Es la industria aérea, la industria de la aviación, una industria importante, vital para el desarrollo de la dinámica de la economía. Es la industria de la aviación, desde el punto de vista de la economía, la generación de empleo, la conectividad, reúne quizás una de las visiones más claras de fortalecimiento para unir muchos criterios. Entonces es también así como es de inmensa su visión, la visión de esta industria es inmensa, la responsabilidad del gobierno, del Congreso, de la industria, de lo que significa el transporte aéreo a seres humanos, La inspiración y la motivación en el trabajo de equipo conformado por los senadores Carlos Ferro y el senador Juan Manuel Galán es más ese llamado a la seguridad aérea que tanto preocupa a cada uno de nosotros y que tanto tiene que ver con seres humanos. Es una responsabilidad bastante grande. El Congreso de Colombia no es ajeno a esta situación. En los últimos años, en estos 2 periodos consecutivos que llevo, no solamente como senador, sino como miembro de la Comisión Sexta, he visto lo que ha sido el proceso histórico del estudio, el análisis y la evaluación de las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las circunstancias que se han presentado en este tema tan importante. En el año 2007 tuvimos la oportunidad, en el año 2008, en septiembre del 2010, en noviembre del 2011, de haber hecho no solamente debates, sino es que se intervino no solamente las comisiones tanto de Senado como Cámara, sino también las plenarias. El senador Galán tuvo la oportunidad de citarlo para el mismo tema. Y lo que quiero, como he hecho la introducción, es decirle al señor director que son muchas las quejas, son muchas las amenazas, son muchas las situaciones difíciles que se presentan en esta industria, en muchas responsabilidades tanto de la aeronáutica como de la industria, como de los trabajadores, todo este conjunto de actores directos e indirectos que intervienen, que estos debates, estos análisis y evaluaciones no queden en el tintero y que no debe ser un debate más, sino que ojalá usted pueda después comunicarse con nosotros, darnos buenas conclusiones y ser un poco mucho más efectivo, eficaz y eficiente en esto. Con bastante nostalgia sienten los colombianos y sentimos nosotros como legisladores, después de haber hecho un estudio y un análisis de bastante lógica, objetividad, estudio. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer debates, audiencias públicas para estudiar el Código Aeronáutico colombiano. ¿Qué podemos decirle nosotros los colombianos? Y quiero desde este escenario, en esta mañana tan importante en este tema, exhortar a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Qué bueno que le digan al país, después de ese análisis y evaluación juiciosa que el senador Carlos Ferro dirigió y presidió, que tuvimos la oportunidad de unir cuando yo también era ponente del proyecto de ley de derechos y deberes del usuario. Ese trabajo por más de un año
con audiencias públicas, con trabajo fuerte en la comisión, que de aquí en esta comisión salió victorioso y lo logramos llevar al Senado de la República Federal y fue aprobado. Pasa a la Comisión Sexta justamente en junio del 2011, a la Comisión Sexta de la Cámara, y qué lamentable, qué bueno que hoy estuvieran los representantes y le dijeran al país por qué y cuál fue el motivo por el cual se archivó el vencimiento de términos. ¿Eso es un motivo? Esa es la pregunta de cuestionamiento que le hago, senadores de la Comisión. Que usted, doctor Santiago, como director de la aeronáutica, no tuvo a bien intervenir como en unos proyectos tan importantes hace tanto lobby el gobierno y cómo intervienen tanto y están presentes y haciendo gestión en cada comisión. ¿Por qué se archiva un proyecto tan importante que recopila todo lo que es la legislación, ese código tan esperado aeronáutico colombiano que tenía tantas ventajas y tanto fortalecimiento para lo que es la aviación colombiana, su regulación, su normatividad, ese marco normativo, esa importancia de ese proyecto? Yo quiero en esta mañana iniciar haciendo ese cuestionamiento y preguntando para que los colombianos sepan dónde y cómo, y que la Cámara de Representantes aún, y que los ponentes, los doctores Diego Naranjo y Jaime Yepes, le expliquen al país por qué se archivó ese tema. Fue el vencimiento de términos. ¿Y en dónde está la responsabilidad del legislador? ¿En dónde está el trabajo eficaz y eficiente del legislador? Es motivo de una investigación, diría yo, en la Procuraduría. ¿Cómo puede uno dejar por vencimiento de términos? También que se exponga a consideraciones de quienes integran una célula legislativa para que decidan si el propósito y el estudio, el análisis del Senado está consecuente con el sentimiento, con la visión de esa célula, pero que digan sí o que digan no, pero que no un proyecto tan importante que le servía al país, que generaba tantas expectativas, se haya archivado por vencimiento de términos. La seguridad aérea y las garantías que este transporte debe brindarle a los colombianos y a las colombianas, que son los pasajeros. En cualquier institución, en cualquier industria, el beneficio siempre que recibe una empresa siempre debe trasladarse en balance social hacia su entorno, en este caso hacia los usuarios. ¿Cuál es el balance social? ¿Y en dónde debería estar enfocado ese balance social? En una industria como es la aviación, pues indiscutiblemente en el cuidado, en la seguridad de quienes son el eje fundamental y que aportan a la dinámica de esa economía y a esa dinámica tan importante que son los usuarios. Gracias a los usuarios hay generación de empleo. Gracias a los usuarios se pueden llenar las plazas o las sillas para que los aviones puedan volar. Gracias a los usuarios, a los turistas, a los negociantes, a los comerciantes, hoy en día se opera una dinámica de la industria tan importante como es la aviación. Entonces, ¿en qué debe trasladarse? Debe trasladarse en la seguridad. Es el enfoque y es el objetivo de este importante. Evidenciar los enormes y graves implicaciones que la problemática del sector aéreo colombiano tiene para la seguridad de las operaciones aéreas. Debatir las soluciones propuestas por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Aerocivil como medidas de impacto a la problemática del sector aéreo colombiano. Y establecer, es aquí lo más importante, para que todo este trabajo que hemos recopilado y hemos venido haciendo, las inquietudes que se despiertan en esta comisión y en el Congreso de Colombia, las quejas, lo que nosotros podemos visualizar, los inconvenientes y todas las situaciones, podamos entonces establecer una comisión de seguimiento y coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre las acciones contenidas en los planes de mejoramiento a cargo de la Aerocivil. Es la Aerocivil la encargada
de dirigir, presidir, regular y establecer, aparte de que está fundamentada en un marco normativo, en una cantidad de decretos expedidos para salvaguardar y establecer la seguridad. La importancia de este debate es, señor director, que podamos llegar a buenas conclusiones, que podamos corregir las deficiencias, que podamos, en este momento, estamos con este debate estableciendo no solamente una visión, sino una prevención. Usted puede decir, y seguro que nos va a contestar, de que no hemos tenido situaciones complicadas en los últimos tiempos, que la seguridad ha estado eso, pero que mejor que se han identificado, que el senador Galán, posteriormente el senador Ferro van a hacer mención a circunstancias que son bastante lamentables, y podamos entonces ver cómo a través de las soluciones que se implementen, a través de esta alerta y de este debate, usted pueda corregir y pueda de una forma eficaz y eficiente actuar antes y evitar bastantes situaciones difíciles. La problemática más grande está en la infraestructura. Hay que analizar la industria y hay que mirar los conflictos que se presentan en los trabajadores. El sector aeroportuario es considerado a nivel mundial como un transporte público. Aquí tenemos los actores importantes para la seguridad de los pasajeros. Colombia en los últimos años ha incrementado de una forma notable y con una apreciación muy objetiva. Usted, señor director, nos lo ha hecho saber, nos lo ha comentado y todos nos sentimos satisfechos del incremento de usuarios. Está la infraestructura adecuada para ese crecimiento vertiginoso que ha venido sucediendo. Está la industria, ¿sí? Y también están los trabajadores adecuadamente formados, capacitados, pero también adiestrados. Son sus horarios de trabajo los normales, son los que cumplen la responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Trabajo, las exigencias, o es la industria muy autónoma para decidir plenamente. Colombia también es un punto esencial de conectividad de lanzamientos. ¿Cuántas ventajas podemos estar hablando y mirando en esta mañana y en estos tiempos de la prosperidad y el avance que ha tenido el transporte aéreo? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? O sea, nos alegramos mucho y hacemos referencia del incremento tan grande que en los últimos tiempos, en el año 2013, el incremento fue bastante significativo. Y en el 2013 el tráfico de pasajeros creció el 22.6. Tengo entendido, señor director. Perdón, tengo entendido, el 22.6 en el 2013. En el 2013, bueno, hasta septiembre llevamos 17.8. Esas son las cifras que... Sí, la verdad es que ese todavía, sí, ese es lo que tenemos ya. Y dice que, por ejemplo, las aerolíneas agrupadas en Deportes y Avianca durante el primer semestre del año, el número de pasajeros reportados fue casi de 12 millones de pasajeros, 9.3 más que en el mismo periodo del año anterior.
El crecimiento para LAN fue del orden del 7%, mientras que para Copa superó el 8%. No obstante, los positivos de tales resultados son más que siempre un llamado a incrementar la responsabilidad de todas las partes del sector. Entonces, con los millones de pasajeros que confían en el transporte aéreo, ¿sí?, mientras desconocen la amplia y grave problemática que rodea. La problemática del sector que afecta a la seguridad aérea de los pasajeros es lo que debe, señor director, gracias a que estoy aquí la ministra, el ministro de Salud, enmarcar la responsabilidad que está indiscutiblemente en cabeza de la infraestructura inestable, deficiencia, fallas en la red de ayudas, radares y comunicaciones, son las quejas casi que constantes. Las importantes inversiones que han adelantado están dotando al país de aparentemente cosas buenas, como son la nueva terminal de transporte internacional, la nueva terminal de transporte nacional, algunas reparaciones, modificaciones o pañetes o fachadas, como el caso del aeropuerto de Cartagena, que usted dice que es fabuloso. Y edificios que están acorde a la modernidad y con otros agregados que no tampoco han sido todas las expectativas, pero que hay de las pistas de aterrizaje, de sus parcheos, de los radioayudas, de todas las cosas trascendentales y importantes para las operaciones donde hay tantas situaciones difíciles. La misma relación laboral, acabamos de ver la situación laboral de los problemas que acontecieron hace poco, que todavía están vigentes, y la cantidad de situaciones por falta de relación. Esto requiere de mirar lo que es el impacto de 20, 22, 23 millones de pasajeros en el año y la responsabilidad de lo que es. Saben ustedes, señor director, señores honorables senadores, 24 millones de pasajeros transportados. Quise hacer como un resumen, ¿sí?, de todo lo que es este marco general de este debate. Los senadores Ferro, los senadores Galán, sentados cada uno en sus temas, puedan abarcar lo que es la esencia del desarrollo de lo que es este debate. Pero analizar, que usted pueda responderle al país, a los colombianos, a esos 24 millones de usuarios, de los conflictos que se presentan, de las situaciones, las amenazas que están sucediendo en la falta de implementación de muchas situaciones. Estamos viendo desarrollo, como le digo, en los terminales, en las fachadas, en los edificios, pero todo eso es vital e importante, pero lo fundamental y lo vital es aquello que le da la seguridad, la confianza a 24 millones de colombianos, entre colombianos y extranjeros, que se montan en estas aeronaves con la confianza de poder llegar en tranquilidad y paz, con vida, a sus destinos finales. Quiero que podamos, al finalizar este importante debate, poder llegar a unas conclusiones y poder conformar una comisión de seguimiento, de conclusiones, en búsqueda de mecanismos que usted pueda ofrecer como director, y que la aeronáutica pues, que está dirigiendo, regulando, controlando, haciendo todo el papel, haciendo toda la actividad, porque no solamente hace el desarrollo administrativo, hace el desarrollo de sanciones. Es un ente que no sé, senador Galán, que tendríamos que hacer y cómo se podría ejecutar a través del proceso de la ley, pudiéramos reformar para poder darle a la aeronáutica una responsabilidad mucho más específica, ya que hace después el banco.
Muchas gracias, senador Efraín Torrado. Les recuerda a todos los televidentes que estamos en el debate de la seguridad aérea en Colombia. En el uso de la palabra, el senador Carlos Ferro como citante de este debate. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todas las colombianas y colombianos que siguen esta transmisión en directo por el canal institucional del Congreso de la República y Señal Colombia, en relación con este debate que conjuntamente con los senadores Efraín Torrado, Juan Manuel Galán y el representante Simón Gaviria habíamos citado y que ustedes en la mesa directiva dispusieron que se realizara en el día de hoy. Debate que por lo más es muy significativo e importante para todo el país y en el cual, antes de dar inicio al contenido bastante técnico que hay que llevar en este proceso, fundamenta también la posibilidad de dar unas explicaciones a nivel muy sencillo para todos los colombianos que tienen la posibilidad de ver este debate, porque a diferencia de otros debates, señor director, que nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar en esta comisión, aquí la forma como debe medirse la seguridad aérea es totalmente diferente a lo que pasa en materia de seguridad vial. Todos los días en Colombia nos dan cifras sobre accidentalidad vial, sobre números de muertos, sobre consecuencias a los bienes y a las personas, pero aquí es totalmente diferente, porque nosotros podríamos comenzar a decir que durante los últimos años Colombia no ha presentado accidentes aéreos y por lo tanto no han existido víctimas fatales. Y bajo ese parámetro y esa disposición que se pueda tener en algún momento, podemos decir que nosotros tenemos todas las garantías en materia de seguridad aérea, todos los usuarios, y no tendríamos problemas y dificultades. Y aquí de lo que se trata, señor director, es hacer un análisis como Estado, en una responsabilidad grande sobre lo que hemos alcanzado, pero también sobre las cosas que nos faltan. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento, con cualquier descuido, en una circunstancia profunda que nos pueda llegar a afectar, podemos llegar a medir hasta dónde esa seguridad aérea termina afectándonos, y esto es el tema de fondo con el cual nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Por eso no es un desconocimiento este debate a la labor que haya desarrollado la aeronáutica civil, es simplemente profundizar hasta dónde ha sido efectiva esta institución en la responsabilidad entregada por la ley, precisamente para garantizarle a esos millones de usuarios que tienen la posibilidad de utilizar una importante industria en materia económica y de desarrollo, como es el tema de la industria aeronáutica y el transporte aéreo, para que de esa misma manera puedan sentir la tranquilidad que el Estado, siendo signatario de muchos de esos acuerdos que a nivel internacional ha dispuesto en la aviación civil en el mundo, estamos cumpliendo y evitándonos el día de mañana dolores de cabeza. Por eso, aquí hay unos temas de profundidad filosófica que yo sí quiero dejar planteados. ¿Cómo mide, por ejemplo, la aeronáutica civil, antes de comenzar a revisar las cifras, y me dejan ahorita quietas las filminas que se están presentando en las diapositivas? ¿Cómo mide la aeronáutica civil? Eso es una respuesta que espero que al final usted nos la pueda entregar con toda la tranquilidad, el concepto de seguridad aérea en este país. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de ese principio filosófico convertido en realidad que tiene que aplicar todos los días la aeronáutica civil para que pueda garantizarse el tema de la seguridad aérea? Y sobre todo, ¿a dónde está el concepto en el cual durante estos años hemos venido trabajando en que esa seguridad aérea tiene que medirse como un elemento de una política preventiva que, siendo aplicada precisamente por la
por la entidad que usted dirige, de y genere esos resultados que al final se puede demostrar y si de alguna manera podemos conocer los colombianos. Pero también hasta dónde nosotros los colombianos, teniendo la tranquilidad de movilizarnos en los diferentes medios de transporte aéreo, podamos nosotros tener la tranquilidad que el Estado está protegiendo nuestros derechos, pero al mismo tiempo les está exigiendo a cada uno de los que hacen parte de ese proceso el compromiso y su responsabilidad para que al final tengamos ese resultado. Por acá no solamente se trata de que usted vigile, acá también se trata de las responsabilidades que tienen los controladores y los medios que se le entregan a los controladores, también de quienes construyen los aviones y quienes los operan. Y esto es todo un proceso que nosotros no podemos delegar en materia de responsabilidad, porque aquí simplemente si no hay toda la unión de este complejo de lo que esto significa, comienza a fallar y desde ahí tenemos esos elementos en materia de seguridad aérea que nos terminan afectando. Por eso, señor director, yo sí quisiera que también usted nos diera respuestas. ¿Por qué los colombianos no podemos saber las fallas que a veces se presentan en todo este sistema en materia de seguridad aérea? Es lógico que lo conozcamos. Esto no produce temor, todo lo contrario, lleva precisamente a que se revisen ese tipo de faltas, defectos que se están presentando, y al mismo tiempo se le puede imponer en cada uno de los campos la responsabilidad de que esto no vuelva a ocurrir. Y nosotros, lamentablemente, a diferencia de lo que está pasando en el mundo, tratamos de tapar todo para evitar que verdaderamente el día de mañana haya unos juicios de responsabilidad frente a este tema. Y yo creo que independientemente que usted esté hoy al frente de esta entidad, para cualquiera que venga, debería estarse divulgando cada vez que existen este tipo de fallas y especialmente cuáles son las respuestas que se dan para poderlas corregir y de esa manera superar dificultades. Creo que eso es algo que en una posición clara, honesta del Estado, le puede garantizar a los ciudadanos tranquilidad frente a todo lo que nosotros estamos viviendo. Y por eso, en este tema de responsabilidad del Estado, que ahí precisamente figuraba para saber cuál y cada uno de los factores que esto lo hacen importante, yo sí quisiera recalcarle acá para conocimiento de todos los colombianos que Colombia tiene precisamente un compromiso con una entidad que a nivel internacional agrupa toda la aviación civil y comercial del mundo, en donde se han establecido unos parámetros bien importantes y significativos, y que fundamentalmente lo que está buscando para que nosotros podamos comprender todo este significado de lo que genera el tema de seguridad aérea es, primero, es lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. Segundo, el de fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos, independiente de la salvaguardia de la soberanía que tienen los estados a través de las fuerzas militares o de la respectiva fuerza aérea. Tercero, estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones y servicios de navegación aérea para la aviación civil internacional. Luego, satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz, económico. Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva. Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los estados contratantes y que cada estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional. Evitar la discriminación entre los estados contratantes, promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional, promover en general el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos. Esto fundamentalmente lo traigo porque Colombia es signatario de la OASI, porque está obligado a atender los parámetros internacionales que fueron fijados y a someterse a esas normas internacionales que, de acuerdo con nuestra legislación,
pueda implementar los reglamentos aeronáuticos aplicables por parte de esta entidad y que hoy en día deben darse precisamente en el contexto de las diferentes operaciones que se están realizando. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que decirle a todos los colombianos, que la responsabilidad en materia de divulgar y generar las estrategias en materia de mitigación de riesgos le corresponde a la Aeronáutica Civil, y en ese sentido buscar hacer realidad uno de los conceptos con los cuales se está aproximando a lo que significa la seguridad aérea depende de la labor que haga la aeronáutica, y en ese sentido de los compromisos que a través de la ejecución que haga el gobierno nacional en materia de políticas y recursos pueda desarrollar y pueda hacerlo muy bien la Aeronáutica Civil en ese sentido. Con eso quiero simplemente decirles que aquí mediante una ley se acogieron estas propuestas que hoy en día nosotros tenemos que cumplir, y sobre todo porque compartimos, como es lógico, un espacio que es muy significativo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista competitivo para todos nosotros, y en eso nosotros tenemos que comprenderlo y entenderlo en ese sentido. Y cuando uno tiene la oportunidad de revisar y medir hasta dónde van los temas de la seguridad aérea, pues yo solamente quiero que nosotros podamos revisar una información que me parece que es bien importante en este sentido. En los temas de infraestructura, lo que tiene que ver con los aeropuertos, las pistas, los servicios de tránsito aéreo, los radares, las comunicaciones, los gestores de control. En el tema de la industria, los operadores aéreos, que son importantes, los operadores de aeropuertos, y en el caso que tiene que ver en materia de los trabajadores, lo que corresponde a los auxiliares de vuelo, a los controladores aéreos, a los pilotos, a los técnicos, ingenieros de mantenimiento y a la asistencia en tierra, para demostrar cuál es la responsabilidad del Estado en materia de la seguridad de los pasajeros, y en ese sentido tengamos toda la claridad. Pero sí quiero decirle que de acuerdo al informe de transporte aéreo y a los pronósticos que ustedes tienen entre el 2013 y el 2017 y el quinquenio del 2012 al 2017, el crecimiento de pasajeros el crecimiento de pasajeros que se han establecido, superando todas las metas que estaban pronosticadas, llega a agosto del 2013 a 35.428.183 pasajeros, salidos 17.753.334, llegados 17.674.849. ¿Por qué esta cifra? Y es importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque nosotros tenemos o hemos tenido la responsabilidad de brindarle la seguridad a cerca de 36 millones de colombianos o de ciudadanos extranjeros que han tenido la oportunidad de usar todo el sistema operacional de lo que corresponde el tema en materia de transporte en Colombia. Y esos pronósticos de pasajeros a nosotros también nos significa indiscutiblemente que esas 35 millones de vidas que han tenido la oportunidad de utilizar estos medios han estado, y es la pregunta, en algún momento ante posibilidades de riesgo, en la misma medida en que el Estado no pueda asegurarles todo lo necesario para utilizar un medio que para nosotros son fundamentales e indispensables en ese sentido, y por el cual nosotros tenemos que coger y desarrollar un tema. Por eso, cuando nosotros hacemos esas mediciones de una manera distinta a lo que significa la seguridad aérea, en lo que significa la seguridad vial
y en lo que viene sucediendo con el tema de la seguridad ciudadana, son diferentes los elementos de medición para que los colombianos lo puedan entender. Un pasajero que desde el momento en que comienza a hacer la utilización de un aeropuerto hasta el puerto de llegada o el aeropuerto de llegada, está en un riesgo constante en la circunstancia en que nosotros todos, los que hacemos parte precisamente de todo este sistema, tenemos que garantizarlo. De la medición, que por ejemplo en los temas de seguridad vial, que nosotros ya lo tenemos, cuando decimos, y lamentablemente tenemos que hacerlo, es a través del número de muertos o personas que resultan lesionadas. Hace poco decíamos que este año han muerto 5.600 personas en diferentes accidentes. O el tema, por ejemplo, si se quisiera medir en seguridad ciudadana, cuántas personas han muerto víctimas de un atraco, o cuántas personas diariamente en Bogotá, si se van a robar un celular, que se hablan según las cifras estadísticas de la policía, diariamente 1.600 están expuestas a un tema de inseguridad y a morir en ese sentido. Y lo pongo con esos elementos simples de comparación para que entendamos cuál es también la importancia, y sobre todo muchos de los colombianos que tienen la posibilidad de seguir en este sentido, sepan verdaderamente qué es lo que ha venido sucediendo en ese sentido. Entonces, para que nosotros podamos llegar a comprender todo este elemento de lo que significa la seguridad, aquí hay unas responsabilidades que se tienen que soportar en las diferentes operaciones, que desde el punto de vista aéreo tengan un nivel aceptable para todos los ciudadanos. ¿Y cómo se tiene que revisar y medirlo? Y lo decíamos, en el tema, por ejemplo, de lo que tienen que ser las pistas, las plataformas, las calles de rodaje, las comunicaciones, las frecuencias que se están utilizando, los radares de control, los radares meteorológicos, los centros de control, las torres y las ayudas de navegación aéreo, y fundamentalmente otro tema que es importante, que sabemos que el Estado ha hecho mucho en los últimos años, que es el tema de la infraestructura aeroportuaria, que compone todas esas instalaciones construidas en tierra para poder prestar unos muy buenos servicios en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos que comenzar a ver en detalle con qué infraestructura está contando el país, y en ese sentido me parece que nosotros, para poder establecer y medir hasta dónde ha sido la inversión del Estado y la disposición en ese sentido, analicemos lo que viene sucediendo. La infraestructura aeroportuaria nacional. Colombia tiene en total 620 aeródromos, campos de aterrizaje a cargos del Aerocivil, departamentos, municipios, militares, de fumigación y privados. En la respuesta que tuvo la oportunidad de darnos la Aerocivil al cuestionario nuestro, nos decía que en los últimos años se han ejecutado grandes inversiones en mantenimiento mediante repavimentación de pistas, calles de rodaje, plataformas en aeropuertos como Valledupar, Santa Marta, Leticia, Bucaramanga, Yopal y Barrancabermeja, entre otros. Que las inversiones realizadas por parte de la Aerocivil en estos años, en el 2011 fue por 67.000 millones de pesos, en el 2012 por 184.000 millones de pesos, en el 2013 por 170.000 millones de pesos, atendiendo muchas de las necesidades que estaban previstas en cada uno de ellos. Pero también, frente a estos temas, y acá más adelante en su respuesta lo analizaremos, el orden de importancia que le ha dado la aeronáutica civil a este tema en materia de inversiones, hay otros que en este momento han sido concesionados y en los cuales simplemente se debe ejercer un tema de regulación por parte de la aeronáutica, y que teníamos que comenzarlo a analizar con toda la profundidad del caso. Estos son los aeropuertos que mayor movimiento tienen en el país. Bogotá, El Dorado, total 16 millones de pasajeros. Río Negro, el José María Córdoba, 4.305.000
de usuarios. El Cali, el Alfonso Bonilla Aragón, 2.894.000 pasajeros. El Rafael Núñez de Cartagena, 2.232.879. Barranquilla, el Ernesto Cortiz, 1.419.000. Bucaramanga, 997.000 pasajeros. San Andrés, 907.822 pasajeros, casi 1 millón de pasajeros, uno de los aeropuertos que estratégicamente tiene Colombia y significativo sobre todo para el tema de la soberanía nacional y fundamentalmente del turismo. Pereira, 780.000. Medellín Olaya Herrera, 635.000 en ese sentido. Pero también hay otros aeropuertos pequeños que tiene el país que son significativos y a pesar de que movilizan menos pasajeros, también por el tema de utilización generan un riesgo constante para cada uno de los usuarios y en los cuales también el Estado tiene que pensar en ese sentido. Me puse a hacer una investigación sobre los argumentos que en los convenios internacionales que ha suscrito Colombia y especialmente los parámetros que tiene la OASI, cuáles son los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta para todo el tema de infraestructura en relación con aeropuertos y pistas. La OASI establece unas condiciones mínimas para poder garantizar el nivel aceptable de seguridad, entre otras dependiendo de la lisura, de superficies de las pistas, de su rozamiento, de cómo están y de cómo estas pueden afectar las operaciones aéreas. Y dentro de las cosas que mencionan y deciden precisamente a todos los estados firmantes, dice que hay que adoptar tolerancias para las irregularidades de la superficie de la pista, que la siguiente norma de construcción es aplicable a distancias cortas de orden de más de 3 metros y se ajusta a los buenos métodos de ingeniería. El acabado de la superficie de la capa de rodaje debe ser de tal regularidad que cuando se verifique con una regla de 3 metros colocada en cualquier parte y en cualquier dirección de la superficie, no haya en ningún punto una separación más de 3 milímetros entre el borde de la regla y la superficie del respectivo pavimento. Dice que los movimientos de las aeronaves y la diferencia de asentamiento de los cimientos con el tiempo tienden a aumentar las irregularidades de la superficie. Las pequeñas desviaciones respecto a las tolerancias arriba mencionadas no deben afectar mayormente a las operaciones de las aeronaves. En general, son tolerables irregularidades aisladas del orden de 2.5 centímetros a 3 centímetros en una distancia de 45 milímetros. Los límites aceptables de irregularidades en la superficie pueden calcularse razonablemente. Si se sobrepasan los límites máximos, tendrían que tomarse medidas correctivas tan pronto como sea posible para mejorar la suavidad del rodaje. Si se sobrepasan los límites temporalmente aceptables, tendrían que tomarse inmediatamente medidas correctivas en las partes de las pistas que tuvieran esas irregularidades para mantener la continuidad de las operaciones de aeronaves con seguridad. La deformación de la pista con el tiempo puede también aumentar la posibilidad de formación de charcos, cuya profundidad solo sea de unos 3 milímetros, especialmente si están situados en lugares de la pista donde los aviones que aterrizan tienen gran velocidad, pueden inducir el hidroplaneo, fenómeno que puede mantenerse en una pista cubierta con una capa mucho más delgada de agua. ¿Por qué traigo todas estas anotaciones? Porque muchas de las situaciones que se han venido presentando obligan a unas respuestas que sean urgentes, rápidas y simplemente que esas situaciones también pueden generar en algún momento un riesgo para todo el tema de los usuarios que se vienen presentando. Por eso
es imperativo que en Colombia se tenga un alto margen de seguridad y sobre todo en especial cuando es común los cambios climatológicos que precisamente están contemplados por la OASI cuando se están definiendo el tipo de aeropuerto y pistas que se están utilizando y que en cuestión de horas hacen variar precisamente la posibilidad de todos estos factores sin ponernos a enumerar otra serie de situaciones que precisamente terminan generando este tipo de situaciones. El otro elemento fundamental, el tipo de operación. Aquí hay necesidad de hacer un análisis profundo. ¿Qué aeródromo se va a utilizar dependiendo de las condiciones meteorológicas o si es simplemente en materia de condiciones meteorológicas de vuelo visual? Y si se ha previsto su empleo durante el día y la noche o solamente durante el día para justificar el tipo de operaciones que tienen que darse en cada una de las regiones de nuestro país. En el tema de las condiciones climatológicas, generalmente se toman en el país y se toman a nivel internacional la preponderancia y naturaleza de las ráfagas, la dirección y la velocidad de los vientos, la turbulencia, la disponibilidad de una pista secundaria, la longitud de pistas, la anchura de las pistas, las condiciones de la superficie de las pistas, por contaminación, como puede ser la acumulación del caucho, el agua, el granizo y todos aquellos factores que puedan reducir la acción de frenado. El otro elemento fundamental, el de la topografía alrededor del aeródromo, la utilización de terrenos en la actualidad y en el futuro para las pistas en su general, con su orientación y trazado, deberían elegirse en tal forma que en la misma medida posible se protejan contra las molestias causadas con el ruido de las aeronaves, las zonas especialmente sensibles, tales como son las residenciales, las escuelas, los hospitales, además de que dichas pistas también se construyan fuera de zonas montañosas siempre y cuando precisamente esto lo permita, para de esa misma manera garantizar todo el tema en materia de operaciones y seguridad aérea. Y el otro elemento, que es el porqué del buen estado de las pistas como fundamento para el tema de la seguridad. Y en este sentido, acá se ha venido trabajando mucho en estos conceptos, pero también se ha desarrollado un análisis en los cuales el país debe cumplir con unos elementos que son importantes. Proporcionar una zona de parada, una zona libre de obstáculos, otra solución al problema de prolongar la longitud de pista, siempre van a depender de qué, de características físicas de la zona donde se esté situado, donde esté el extremo de la pista, los requisitos de performance de los aviones que utilizan la pista, de la longitud de la pista, en fin, de una serie de situaciones que son obligatorias en materia de cumplimiento y mejoran las condiciones en materia de despegue y de aterrizaje. En eso, fundamentalmente, hay unos estudios que ustedes muy bien los conocen y sobre todo pues, para las personas que han tenido un conocimiento importante frente a todos estos elementos. Quiero dejar estos aspectos que hoy la OASI, para poder reglamentar y manejar todo lo que corresponde a la aviación civil en el mundo, le pide a sus naciones garantes para esto. Pero con todo esto, y a pesar de que voy a hacer una presentación muy pequeña, significativa, de todas estas fallas que se vienen presentando en Colombia, también de conocer cómo es la respuesta que por parte de la aeronáutica civil se tiene frente a todas estas situaciones que precisamente ya han sido estudiadas desde el orden internacional y que, como es lógico, por la aplicación de nuestros aeropuertos, están ocurriendo. Y simplemente voy a dejarles que ustedes conozcan estos hechos, algunos que están dentro de unas auditorías de la Contraloría General de la República sobre la situación de muchas de las pistas durante este año. Muchos de ellos fueron corregidos, otros se presentan, pero también mucha información que ha sido traída precisamente
por los pilotos que tienen la posibilidad de estar frente a estas aeronaves y saber cuáles son los riesgos que en este momento se presentan. Y comencemos simplemente por el aeropuerto de Pasto. Este aeropuerto está movilizando 154.000 pasajeros entre enero y agosto del año 2013. Tiene una particularidad geográfica y es las características topográficas del sitio donde se encuentra ubicado. Se presentan fuertes vientos circundantes al aeropuerto que hacen necesario que los pilotos aterricen con mayor velocidad a un aeropuerto normal, y como podemos apreciar en esta fotografía se ve el mal estado de la pista que conlleva a una mala acción del frenado en aterrizajes o despegues, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. La Aerocivil me respondió al cuestionario que se ha invertido en el año 2011 1.023 millones de pesos y que la inversión en el 2013 son 2.983 millones de pesos. El aeropuerto de Neiva moviliza entre enero y agosto del 2013 214.000 pasajeros. Este aeropuerto es importante como un punto estratégico intermedio para el manejo del control del orden público en una zona en donde ha habido una gran influencia de grupos al margen de la ley, pero también es un aeropuerto de un gran desarrollo para una zona geográfica de este país que indiscutiblemente ha mostrado sus resultados durante los últimos años y es significativo, fundamentalmente por los temas en materia de producción. Al inicio de la pista se encuentra un hueco de proporciones de más de 8 metros aproximados. La solución que dio la Aerocivil fue cambiar la delineación de la pista, lo que implicó la reducción de la longitud de la misma, trayendo como consecuencia lo antes mencionado con el frenado de las aeronaves. Adicionalmente, en el punto de toma de contacto hay bastante contaminación por caucho, como se ve en la foto, afectando la acción de frenado y la operación de las aeronaves. Las dos calles de rodaje, como se observa en este aeropuerto, son muy angostas y por lo tanto limitan la acción de maniobra de las aeronaves tipo jet por parte del piloto. La respuesta que dio Aerocivil es que la inversión en el año 2013 son 26.511 millones de pesos. El aeropuerto en Pereira ha movilizado entre enero y agosto, señor director, la suma, 780.000 pasajeros durante este periodo. Este aeropuerto es muy importante en el desarrollo del eje cafetero. Es un aeropuerto internacional, el único que está autorizado para operar 24 horas sobre la zona. Presenta una superficie irregular con baches a lo largo de la longitud de pista, en especial en el último tercio de pista, como se está observando, hasta la cabecera norte, donde constantemente se abre un hueco de dimensiones tan grandes que restringen las operaciones aéreas. Este hueco ha sido reparchado en varias ocasiones, pero no ha tenido una solución definitiva. Adicionalmente, la cabecera norte del aeropuerto, que es la normalmente utilizada para despegar, presenta actualmente baches que cuando llueve forman charcos, restringiendo los virajes de la aeronave. La respuesta que nos dio usted es que la inversión en el año 2013 son 4.860 millones de pesos y la inversión también en el año 2013 son 9.000 millones de pesos. El aeropuerto de San Andrés, 908.000 pasajeros movilizados entre enero y agosto del 2013. Este aeropuerto es estratégico para la defensa de nuestra soberanía nacional y más con los problemas que ahora tenemos con Nicaragua. El macro texturizado de la pista es deficiente porque tiene muchos huecos de tamaño pequeño a lo largo de la misma
que han sido reparchados sin solución definitiva, convirtiendo la pista en una pista irregular y poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros y aumentando el riesgo de posibles fatalidades. El tema aquí es una pavimentación completa de la pista en un material como el concreto. Operan en San Andrés 6 aerolíneas. Y si quisiera saber también, señor director, cuál ha sido la inversión precisamente en este aeropuerto, teniendo la importancia que para nosotros significa su ubicación. Pero también reconociendo unas declaraciones que usted dio el día 15 de octubre del año 2013 a la cadena Caracol, comillas, que este aeropuerto se le debe hacer una intervención grande que será la solución de los problemas de la pista y no un reparcheo. En esta pista he evidenciado un deterioro grave desde hace mucho tiempo, pero el problema es que el contrato solo preveía que sería la repavimentación para que estuviera lista en el año 2017, pero eso no la espera. El aeropuerto de Santa Marta movilizó 850.000 pasajeros entre enero y agosto del 2013. Es considerado un aeropuerto especial por el problema que existe en la longitud de pista, que impide hacer una frenada de la aeronave en condiciones normales, y es limitado por las compañías aéreas para el comandante de la aeronave en tiempo lluvioso a aterrizar o despegar en este aeropuerto. Adicional a esto, existen baches en la pista, y la inversión que el Estado hizo este año es de 6.951 millones de pesos. El aeropuerto de Cúcuta, 585.000 pasajeros. Las calles de rodaje que vemos en la fotografía suministrada por los pilotos muestran que si bien están arriba desde hace 20 días, el retiro del pavimento viejo está formando canales cortantes que dañan las llantas de las aeronaves, y los residuos que permanecen allí son ingestados por los motores de las aeronaves, causando deterioro en los mismos, pudiendo generar graves fallas técnicas que afectan la seguridad aérea de los pasajeros y la tripulación. En el 2011 se invirtieron 796 millones de pesos, en el 2013 1.752 millones de pesos. Los aeropuertos pequeños, simplemente para hacer un comparativo también en los niveles de riesgo, independiente que ellos sean pequeños y estén apartados en las regiones más alejadas de nuestro país, pero es nuestro país y nosotros tenemos la obligación de garantizarles en ese sentido. El aeropuerto de Nuquí, en Chocó, transportó 13.000 pasajeros entre enero y agosto del 2013. Por lo olvidada que es esta región, pero también por el factor a nivel turístico que genera para los colombianos y para extranjeros, hay que darle también el nivel de importancia en los temas de inversión. La pista se encuentra con huecos pequeños a lo largo de la misma que en condiciones húmedas o mojadas crean que al momento del aterrizaje o despegue de un avión sus llantas no tengan la suficiente adherencia al pavimento, dificultando la frenada o la aceleración de la aeronave, poniendo en riesgo la operación y afectando la vida de los pasajeros hasta en condiciones fatales. En esta pista hubo fallas en la ejecución de las obras de ampliación y pavimentación de la pista, dado que está presente deficiencias constructivas consistentes en una serie de situaciones que usted conoce muy bien cuáles son los temas que en materia de auditoría presentó la Contraloría General de la Nación. Inversión de 832 millones de pesos 2012 y 2013, 2.983 millones de pesos este año. El aeropuerto de Cartagena
2.232.000 pasajeros entre enero y agosto. Cartagena, monumento histórico colombiano, ciudad predilecta para todo el tema en materia de convenciones económicas, políticas, sociales a nivel mundial. La plataforma del Aeropuerto Internacional de Cartagena se encuentra en pésimas condiciones, hay muchos reparcheos con material no apto para las condiciones meteorológicas y altas temperaturas del lugar, lo que provoca un calentamiento derritiendo dicho material. Su deterioro es constante, generando así en algunas ocasiones que los aviones se entierren en ese reparcheo, interrumpiendo las operaciones aéreas y por lo tanto demorando la salida y llegada de aeronaves. El aeropuerto de Bucaramanga. Estas fotografías fueron tomadas por parte de la Contraloría General de la Nación. 997.000 pasajeros han movilizado hasta el mes de agosto este aeropuerto. Se presentan problemas en la geomagia y el reparcheo de su pista. Lo evidencia la Contraloría General de la Nación en su último informe de auditoría, que expresa que se han presentado fallas en las obras contratadas en los muros en gaviones con malla de triple torsión, calibre 12 2x1x1. En fin, hay hace una serie de descripciones frente a lo que ha ocurrido en este sentido. Inversión, en 2011, 8.139 millones de pesos. Inversión en el 2013, 26.500 millones de pesos. Aeropuerto de Barrancabermeja, 137.000 pasajeros movilizados. Existieron fallas en los estudios y diseños previos para la pavimentación de la pista del aeropuerto, pues se evidenció que no se instaló la geomalla como se había previsto inicialmente. Esto sin ponerme a hacer otra serie de observaciones en relación con el tema, pero aquí simplemente debo plantear un tema que obligatoriamente genera riesgo en ese sentido. Y el aeropuerto estrella nuestro, el aeropuerto El Dorado, el que ha movilizado 16,5 millones de pasajeros entre el mes de enero y el mes de agosto, en el cual se le ha hecho toda la gran inversión, que representa un gran compromiso en materia de responsabilidad aérea, no solamente para el país, sino también por los puntos de conexión y lo que es significativo para el transporte aéreo y el transporte de carga y por su respectiva ubicación. Y aquí hay una serie de situaciones, como ustedes lo pueden terminar observando frente a esas fotografías y la situación como se ha venido manejando y cada vez más deteriorando parte de sus pistas para poder desarrollar una operación normal que está ayudando a que precisamente se retrasen muchas de esas operaciones aéreas. En circunstancias encontradas, por ejemplo, en las calles de rodaje en este aeropuerto, están deterioradas, presentan baches, hendiduras, generando así que la velocidad del taxeo en la acción de moverse el respectivo avión sea bastante lenta, y que adiciona otra causa en las demoras de retrasos de las operaciones del aeropuerto. Por ejemplo, ese vuelo que se muestra en la fotografía estuvo durante más de 15 días en el mes de octubre de este año, ubicado en la calle de rodaje Delta, y que normalmente es utilizada por la mayoría de las aeronaves para llegar al terminal de pasajeros del aeropuerto. La afectación de esto llevó a que se hiciera una ingestión de pavimento y piedra a los motores de los aviones y desgaste en el tren de aterrizaje de estos. La mala señalización a lo largo y ancho de este aeropuerto produce confusión en los pilotos para salir y entrar a las posiciones de parqueo y de terminal de pasajeros. En ese punto, la inversión que nos dijo se había hecho en el 2011, digo, la entidad fue de 1.447 millones de pesos.
Y lo más curioso, señor director, y lo decían varios pilotos, es que es común que el aerocivil siempre le ponga a ellos la alerta diciéndoles: señores pilotos, ejerzan precaución por presencia de baches. Pero hay otro tema que a mí me preocupa. Bajo los compromisos que nosotros tenemos hasta el año 2017, para poder poner en óptimas condiciones todo nuestro sistema aéreo, nuestra infraestructura. Y es, señor director, ¿qué está pensando el gobierno nacional, la aeronáutica civil, con las propuestas de construcciones de unos aeropuertos en donde, si uno mirando los que en este momento tienen un gran significado en materia de transporte de pasajeros, tiene unas condiciones todavía deplorables para lograr su óptimo prestación de servicio, nosotros tengamos que enfrentarnos a una sola zona en donde ya tiene varios aeropuertos y donde el Estado ha estado invirtiendo en los últimos años unos recursos, pero que ya comienzan a presentar dificultades. Y hablo, por ejemplo, del proyecto de construcción del aeropuerto de Palestina-Caldas. A junio 12 del año 2012 se han invertido recursos del orden de 140.000 millones y aún no se tiene el suelo de fundación del futuro aeropuerto, es decir, no se llega al 20% del avance físico en concordancia con los recursos que hasta ahora se han invertido. La semana pasada o hace 2 semanas escuché decir que el gobierno del presidente Santos dejaba 50.000 millones nuevos para este proyecto. Y mientras tanto, un aeropuerto de la dimensión internacional que tiene el de Pereira está sufriendo de una serie de situaciones que hace complejo también el tema de su operación en óptimas condiciones. Y la pregunta es: aeropuerto de Manizales, aeropuerto de Palestina, aeropuerto de Pereira, y me falta el aeropuerto del Valle cercano, Sarcana de Cartago. Y la pregunta es: el día de mañana podremos tener en óptimas condiciones todos estos aeropuertos con las condiciones que hoy en día nosotros estamos analizando. Y no quisiera ponerme acá a hacer mención de todo lo que se ha encontrado en este momento en relación con la construcción, y que gracias a unos acuerdos que se hicieron con 2 entidades de la zona tienen la responsabilidad de poder desarrollar este tipo de proyectos y de llegarlos a analizar. Por eso le genera una preocupación que hoy la Procuraduría le esté diciendo a la Aeronáutica Civil: ustedes hicieron una inversión hace muchos años en Tunja y tienen que poner a funcionar el aeropuerto de Tunja. ¿Y saben para qué sirve el aeropuerto de Tunja durante los últimos años? Para que transiten de un lado a otro unos semovientes. Y la pregunta que uno se hace: el aeropuerto de Tunja, por su cercanía a Bogotá, estaría en capacidad de ser rentable desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista económico para las empresas, pero sin embargo le están diciendo a usted que tiene que ponerlo en funcionamiento, argumentando que hace más de 5 años la pista para la cual fue construida no se está mirando para los fines pertinentes. Y esto es un tema que también nosotros tenemos que mirar hasta dónde es viable todo este tema de inversión, y mientras tanto la inversión que debíamos hacer por el otro lado se está abandonando. El otro tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en relación con la seguridad es el de los servicios de tránsito aéreo. Estos están a cargo suyos, a cargo del Aerocivil y la responsabilidad. Esos servicios de tránsito aéreo son los que el Estado, en cumplimiento de esos acuerdos con la OASI, debe garantizar a las aeronaves para que puedan evolucionar en su espacio aéreo, con el propósito de que las operaciones sean seguras, ordenadas y rápidas. Y para esto, obligatoriamente, se requiere de tener un tema de materia de infraestructura estable con ayudas, comunicaciones y equipos en ese sentido.
Los servicios de tránsito aéreo son ejecutados por los controladores de tránsito aéreo. El objetivo es que este controlador tenga comunicación permanente con los pilotos, desde antes de encender los motores para desarrollar el vuelo hasta que apagan los motores en su destino final, garantizando de esta manera la seguridad de las operaciones aéreas. La navegación aérea constituye, por lo tanto, una actividad bastante peligrosa, riesgosa, razón por la cual la ley persigue que se preste con mayor seguridad, eficiencia y beneficio de la colectividad cuyos integrantes cada día, por múltiples razones y necesidades, requieren acudir a ella. Por eso, el parágrafo tercero del artículo 48 de la ley 105 del 93 hace radicar en la unidad administrativa de la aeronáutica civil el control de dicho tráfico y la respectiva responsabilidad por el correcto funcionamiento de las salidas aéreas. Además, que hay un fallo del Consejo de Estado que precisamente reafirma este concepto. Señor director, me han hecho llegar por parte de la Asociación Colombiana de Tránsito Aéreo 10 documentos que han sido radicados en la Aerocivil desde el año 2011 hasta el año 2013, donde hacen constar denuncias a la inestabilidad de la infraestructura aeronáutica, donde muestran evidencias y precisiones con fechas, horas, minutos, con documentos fotográficos del pantallazo del respectivo centro de control. Además, que las fallas en la infraestructura aeronáutica es alarmante, teniendo muchas denuncias en ese sentido por parte de los usuarios de las mismas. Los controladores aéreos, quienes operan los servicios de radar y comunicaciones, que son la responsabilidad aeronáutica, que tiene que velar por la seguridad aérea y que indiscutiblemente en algún momento puede haber llegado a afectar la seguridad de esos cerca de 35 millones de pasajeros. Doctor Pero hay Ferro, una cifra. me disculpa, como quiera que hay más intervinientes, Ya voy a dar quisiera la preguntarle más o menos cuánto tiempo adicional. Pero hay algo que me parece que esto es fundamental, y es la suma de lo que ha representado todas esas fallas en algún momento contado en días. Y en eso, en el año 2012, los usuarios del transporte aéreo, todos, la mayoría de los usuarios del transporte aéreo se vieron afectados en 100 días. Denuncian los controladores aéreos las fallas de comunicaciones presentadas así, puede hacer una simple numeración: sureste colombiano, 33 días, noreste colombiano, 92 días, en el Pacífico colombiano, 113 días, noreste, 48 días, en llegadas a Bogotá, 41 días, en el norte de Bogotá, 33 días, en el sur de Bogotá, 20 días, en Río Negro, 22 días, en Barranquilla 12 días, en Bucaramanga 2 días, en Pereira 3 días, en Elba 3 días, en Cartagena 2 días, en San Andrés 2 días. Más de 70 fallas de frecuencia aeronáutica, más de 75 fallas de frecuencia aeronáutica por su duplicidad de radar. ¿Y qué es la duplicidad de radar? Que un controlador de tránsito aéreo esté viendo en un evento en su radar, en su pantalla, que hay varias aeronaves con diferentes direcciones, cuando en realidad solamente debería existir una, y confunde al controlador peligrosamente en el momento en que tiene que dar estas instrucciones. Pero solamente para dar también otras informaciones y se conozcan. El radar de Flandes, que estaba prevista su instalación en el 2005 hasta el año 2012, fue adquirido. El radar de Alenia soporta el servicio de radar del tablazo y lleva 20 años de uso en estas condiciones. El sector suroeste de Colombia, considerado estratégico para el país por el crecimiento y complejidad del tráfico aéreo, se encuentra sin servicio de control, vigilancia y control de radar desde enero del 2011, fecha en que la estación Radar Santana salió del servicio. El área de control de Santana soportaba el tránsito aéreo de la ciudad de Cali. El radar de Santana vigila el control del espacio aéreo del Pacífico. Salió del servicio sin ser reemplazado, quedando región sin control.
de los 2 radares metodológicos adquiridos, uno para Pasto, que desde su instalación ha presentado fallos, y otro en el aeropuerto del Dorado, que no ha sido posible integrarlo a los otros centros de explotación para la visualización. Hay más de 10 fallos de frecuencia aeronáutica que afectan la movilidad, que son los sistemas de comunicación designados para prestar control en espacios aéreos en el país, y que las fallas consisten en la imposibilidad para escuchar o escuchar en forma deficiente las instrucciones del control de tránsito aéreo a los pilotos. La torre de control de Valledupar, que tuvo que soportar una fuerte tormenta eléctrica y ráfagas del viento el 12 de octubre del año 2013, que se ha estado sirviendo en este momento del centro de control de Barranquilla. Por 15 días cubierto con los plásticos, se obstruyó la visibilidad en el aeropuerto en el día y se agudizó en la noche, acarreándole riesgos de operaciones a los mismos trabajadores controladores aéreos. Las fallas en los centros de control de Medellín y Torre de Córdoba, Río Negro, acá se hacen una serie de denuncias frente a este tipo de situaciones para que nosotros lo podamos analizar. Pero en fin, yo quisiera, señor director, hacer un resumen sobre todos estos aspectos, simplemente para que en su exposición usted dé unas explicaciones y también para darle la oportunidad al senador Galán, que tiene que tratar unos temas de fondo. Pero de todos estos interrogantes que a nosotros nos suscitan las respuestas, lo que ha sido la posición en materia de la inversión, de lo que ha sido precisamente los compromisos que ha tenido el gobierno nacional, el Estado colombiano en materia de aviación, y de lo que significa en este momento los elementos que hacen posible lo que significa para nosotros el tema de la seguridad. Aquí hay una serie de temas que la Contraloría General de la República determina como desfavorables precisamente para ese tema de seguridad. Si la responsabilidad son de este gobierno, si la responsabilidad viene mucho de atrás, si verdaderamente nosotros estamos preparados para el tema del crecimiento que a nivel de pasajeros, de usuarios hemos tenido durante estos años, si los temas en esa infraestructura para poder lograr todo el tema de la operación aérea hemos estado de acuerdo a las expectativas que nos generamos, esas respuestas simplemente las puede dar usted a través de no solamente lo que significa el tema de inversión, que aquí está muy claro y es significativo, sino también de la misma manera en que el tema de responsabilidad que usted está asumiendo hasta con los aeropuertos concesionados, no simplemente le estemos dejando todos los temas de supervisión a unos supervisores al lado. Y yo creo que en el tema de lo que es y de lo que significa en este momento la aeronáutica civil para el papel preponderante que se tiene, debe obligatoriamente cambiar el concepto que al principio le hablaba, de decirles a todos ustedes que esto es un tema de carácter preventivo y que la inversión que el Estado colombiano tiene que hacer en los próximos años, y fundamentalmente eliminando las posibilidades de riesgo que se está dando con los pasajeros, lleve ese concepto y no de una manera reactiva, porque de nada nos va a servir. A Dios gracias no hemos tenido esos problemas, pero todos los días tenemos dificultades frente a ese sentido. Por eso, señor director, cuando le corresponda hacer su intervención, quisiera que bajo estos conceptos que nosotros expusimos, usted nos demuestre hasta dónde los riesgos se han venido disminuyendo en este país para esos 35 millones de usuarios. ¿Y por qué la aeronáutica no puede actuar con mayor prontitud, rapidez frente a cada una de estas circunstancias? Y también, ¿cuál va a ser el papel que a futuro se tiene que poder estudiar, analizar, para hacer una entidad mucho más eficiente y que verdaderamente conozca las reacciones frente a este tipo de situaciones que hoy en día se están presentando?
La entidad tiene plazo hasta el año 2015, según la normatividad, para implementar el sistema de seguridad operacional con mayor diligencia y oportunidad, con el fin de anticipar la gestión del riesgo para llevarlo a un nivel aceptable, y de esta misma manera para hacer seguras las operaciones aéreas, como lo busca el programa de gestión de seguridad operacional promovida por la ASI. ¿Cómo podemos nosotros exigir a los prestadores de servicios que cumplan con la implementación del sistema si aún la entidad reguladora, señor director, no presta los servicios de protección al vuelo y no se termina de implementar como corresponde? En fin, hay otros temas que yo quisiera mencionar, pero para darle posibilidades a que ya son las 12 del día y puedan intervenir los demás, nos falta, por ejemplo, el tema en materia de regulación de las empresas transportadoras. Si nosotros no trabajamos frente a eso, ellos terminan autorregulándose. Y muchas de las quejas que se están presentando en este sentido obedecen a ese tipo de criterios. Y quisiéramos saber entonces cuál va a ser la responsabilidad y ese compromiso que usted va a asumir frente a todo este esquema para que no vuelva a ocurrir o siga ocurriendo lo que nosotros los colombianos no hemos podido mencionar en la magnitud. El fin de semana pasada yo tenía unos este solo fin de semana. Aquí tengo otros reportes de lo que sucedió precisamente con el tema de la DAX. Y eso es una gran preocupación que todos tenemos. Es algo significativo e importante que nosotros tenemos que analizar. Y creo que después de que el senador Galán intervenga y que usted también tenga la oportunidad de intervenir y los otros senadores, nosotros haremos unas apreciaciones finales frente a eso, buscando también la oportunidad de que haya ese espacio para hacerlo en el presidente. Gracias. A usted, doctor Ferro, muy amable. Entonces vamos a organizar el debate de la siguiente forma. Intervendría ahora el senador Galán, doctor Juan Manuel Galán, pues, con su condición de citante. Y lo mismo, pues no sé si alguno de los senadores quiere inscribirse, si algún senador quiere inscribirse, y entonces ya luego le vamos a dar la... el doctor Simón Gaviria también va a intervenir. Bien, entonces sería de esa forma.